Autolesiones. Buenos días, compañeros, profesora. El día de hoy, junto con mis compañeros, le vamos a hablar sobre lo que son las autolesiones. En este video, hemos recopilado distintos tipos de medios de información para poder hablar sobre este tema. Pero, primero que nada, ¿qué son las autolesiones? Las conductas autolesivas o autolesiones se pueden entender como estas conductas agresivas que tienen como por objetivo principal dañar lo que es el cuerpo humano, ya sea con perforaciones, ya sea con mutilaciones, ya sean con cortes en el cuerpo, entre otras acciones. Algunas de estas acciones se podrían entender como no suicidas a la vez que suicidas. Lo que determina la diferencia es con el propósito por el que se hacen. Por ejemplo, este tipo de conductas no lesivas se pueden ver reflejadas en lo que son comunidades o tribus africanas, en donde lo que es un tatuaje, una cicatriz en el cuerpo o una perforación grande traen estatus en lo que es la misma civilización. Y por otro lado, las que tienen conductas de carácter suicida, como bien dije, se pueden entender como estas que tienen como propósito acabar con la propia vida de la persona que se inflige estas autolesiones. A continuación, a través de lo que es el video, hablaremos sobre tres temas principales que nos convoca, que sería antecedentes con respecto al tema de las autolesiones, que tienen que ver con artículos, revistas, investigaciones con respecto al tema. Por otra parte, también hablaremos sobre lo que es una autora en principal que nos llamó bastante la atención, que puede explicar lo que es esta conducta. Y por último, lo que es el medio Chile, hablaremos sobre lo que son las cifras, datos o instituciones y políticas públicas que cubren esta temática. Como antecedentes sobre las autolesiones, a través de una revista médica chilena en el año 2022, se presenta un estudio que nos habla sobre las autolesiones deliberadas, incluyendo el uso de sustancias psicoactivas en unos estudiantes en Colombia en el año 2016. En este caso, la autolesión deliberada se define como cualquier tipo de autoagresión intencional o comportamiento lesivo causado a conciencia por el propio individuo. Como resultado, en una muestra de 80.000 estudiantes, hubo un episodio por lo menos de autolesión en los últimos 12 meses en un 14% de estos. Los mismos autores también discuten cómo este fenómeno tiene mucho más porcentaje dentro de Latinoamérica comparado a otros estudios en Europa, donde presentan menores porcentajes los que se tuvieron en este estudio. Luego nos encontramos con una tesis sobre narrativas de malestar masculinas por conductas autolesivas no suicidas, donde aquí relacionan los mandatos de masculinidad y las conductas autolesivas, explicando que la población masculina, en su mayoría, presentan una fuerte represión emocional y pocas herramientas reguladoras de este estado, donde en específico los estados displacenteros, donde estas conductas autolesivas cumplen ese rol regulador. Además, también se detalla la gravedad y agresividad en estos estados y sentimientos de rechazo fuerte a su propio cuerpo. Por otra parte, otro artículo nos afirma, a través de sus resultados, que los estilos de apego tendrían un fuerte factor vulnerable para las autolesiones, siendo los estados inseguros y desorganizados los que más inciden. Adolescentes que reportan autolesiones tienden a tener un apego menos seguro, en contraste con aquellos que no se autolesionan. Luego, en una muestra clínica en adolescentes en Chile, donde en una muestra de 388 adolescentes entre 10 y 21 años, un 58% de los sujetos reportan autolesiones no suicidas durante su vida. Es de interés que más de la mitad de la muestra recolectada en la investigación reporta una conducta tan dañina. Otro dato a destacar dentro de este estudio es que los sujetos afirman tener problemas para regular sus emociones y que las adolescentes femeninas y de entre 18 a 21 años evidencian un mayor riesgo de conductas suicidas y autolesivas. Estos las destacan como un mecanismo ineficaz que recurren los jóvenes para intentar aliviar un sufrimiento psicológico a través de ese dolor físico. Una conducta a la que son especialmente vulnerables en este periodo, ya que su cerebro tiene muy desarrollada el área que procesa el placer, pero poco desarrollada la parte dedicada a la regulación de la conducta. Un 79% afirma conocer a alguien cercano que las practica o que las practicaba, siendo el perfil predominante en mujeres, en un 85% de la muestra de las mismas, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 17 años. Un dato particular revela cómo esta problemática ha mutado con el fenómeno de las redes sociales, donde los jóvenes utilizan códigos para evitar los algoritmos de las redes sociales y poder exponer estas autolesiones. Entre ellos tienen códigos, como por ejemplo el uso del término código de barras para los cortes secuenciados, o también el uso de símbolos como insectos, como mariposas, donde escriben el nombre de un ser querido como una especie de aviso para tratar de no cortarse, ya que el tachar a la mariposa o cortarla sería como matar a ese ser querido. Entonces, ante la exposición y el riesgo que supone el incremento de estos lenguajes en el Internet, un 95% de la muestra declara que sería de sumo interés que exista una regulación formal de los contenidos sobre autolesiones en las redes sociales. Para poder entender mejor el motivo del por qué es que los jóvenes incurren en estas acciones autolesivas y su impacto, decidimos mirarlo desde la perspectiva de la autora Marsha Linehan y su teoría biosocial.
En esta teoría se nos comenta que para que exista una desregulación emocional excesiva debe de contarse con dos factores: un temperamento altamente sensible con una reactividad alta ante los estímulos y sensaciones, como también debe de existir un entorno invalidante que no brinde comprensión hacia los sentimientos que experimenta el individuo, invisibilizándolos y rechazando la posibilidad de ayudar de manera correcta a los NNA. No es de extrañar mencionar la desregulación emocional cuando se habla sobre autolesiones, ya sean de carácter suicida o no suicida, ya que en los antecedentes presentados anteriormente, los mismos NNA indican realizar estas acciones para lograr una regulación emocional. El daño corporal lo podrían percibir como estabilizante, ayudando a poder controlar los sentimientos de desprecio, ira, venganza o lo que sienta el individuo. Es por esto por lo que esta teoría cobra sentido cuando se habla de este tema. Antes de continuar, queremos aclarar un tema en particular. Como tal, en lo que es Chile, no existen políticas públicas dirigidas directamente a lo que es el tema de autolesiones o autoagresiones. Más bien, están cubiertas a través de un marco legal que trabaja lo que es riesgo suicida o prevención suicida como tal. Como principal normativa que se considera acá en Chile, que cubre esta temática, será la ley 21.331. Esta legislación del ministerio busca garantizar un trato digno, además de evitar la discriminación, y resguarda la libertad, la integridad y el proceso de inclusión de los pacientes. Comentado ese punto, hablaremos sobre algunas instituciones que cubren situaciones de autolesiones. Según informa la BBC, la tasa de suicidio en Chile en 2024 llegó a alrededor de 10.5 muertes por 100.000 habitantes. Esto representa un número un poco mayor al promedio mundial, pero sigue siendo uno de los más altos en Latinoamérica. El Programa Nacional de Prevención Suicida reconoce a las lesiones autoinfligidas intencionalmente como un factor a vigilar dentro de la conducta suicida, a través de los departamentos de MinSal y las Seremis de Salud. Durante el año 2024 se implementó un sistema de notificación obligatoria cuando se tenga constancia sobre conductas suicidas en todos los servicios de urgencia del país, tanto sea en el sector público como privado. Por otra parte, la línea móvil 4141, que está dedicada a temas sobre apoyo y asistencia en personas con riesgo suicida, dispone asistencia para situaciones en donde ocurren autolesiones. Mismo programa de prevención suicida. En Hablemos de Todo, por parte de la INJU, es un programa que busca ser una plataforma de información y apoyo para las y los jóvenes de Chile que necesiten o deseen informarse sobre autocuidado y bienestar, donde uno de los tópicos a conversar y entregar información es sobre suicidio, considerando también las autolesiones. Por último, se considera también como una medida preventiva y política pública el APS, modelo operativo en todos los CEFAM de Chile, que permite la evaluación de riesgo y la derivación prioritaria a centros de mayor complejidad de ser necesario. La educación en Chile sobre la salud mental siempre ha sido bastante pobre, pero ahora se ha estado visibilizando de a poco debido a las redes sociales. Gracias a esto la gente se ha podido informar más y darse cuenta que es un tema importante en la sociedad. Pero debido a que antes no existían estas herramientas para informarse, los adultos suelen tener una mirada sobre la salud mental realmente poco empática, y sobre todo cuando se trata de adolescentes con conducta autolesiva, creyendo que lo hacen para llamar la atención, sin entender que quizás podría ser más un llamado de auxilio. Por esto, es importante darle más visibilidad y educación en general sobre la salud mental, y así quizás transformarnos en un país más empático y con más herramientas para combatir con estas conductas dañinas que se generan en Chile. El fácil acceso a material audiovisual relacionado con asesinatos, conductas autolesivas en redes sociales como puede ser Twitter, fomenta de alguna manera las conductas autolesivas para los NNA, ya que son cosas que pueden ver y que de alguna manera los ayuda a regularse. Claro, es nocivo ya que no debería existir tan fácil acceso a este material. Otra reflexión sobre el tema de las autolesiones es cómo estas se tratan como un síntoma, más que como un propio tema. Es como muy poco mirado en ese sentido, ya que se toma solamente cuando va a haber un riesgo suicida y no cuando es un síntoma de expresión, cuando es un síntoma de regulación, en este caso, como pudimos ver en los antecedentes. Y se enfocan, vuelvo a repetir, como un síntoma ante el suicidio. Y ahí es cuando cobra cierto sentido, en este caso, las lesiones, y no cuando es un síntoma previo. Se toma siempre cuando va a haber un tema grande, en este caso como el suicidio o como, no sé, quizá alguna agresión a otros, más que la propia expresión como tal. Como hemos visto en todo el video, creemos que el tema de las autolesiones debiese de tratarse desde un ámbito más cuidador, de resguardo y protección hacia la persona que hace este tipo de acciones, más que simplemente una crítica hacia el individuo. Porque, en la realidad, muchos acontecimientos, contextos o incluso salud mental pueden derivar este tipo de acciones. Como grupo, creemos que debiesen de crearse programas especiales para poder abordar este tipo de temáticas. E incluso también debiese, a través de redes sociales, potenciar la psicoeducación con respecto a lo que es la autolesión, para que así
la población pueda tener mayor entendimiento de lo que conlleva esta conducta y el por qué una persona podría realizarlo, reforzando así un trato más digno entre todos y poder proteger a los individuos que lamentablemente estén pasando por esta situación. Agradecemos mucho su atención y esperamos que tengan un buen día.